falta el cuarto, ¿no? Que es el examen vascular, pero vamos a empezar con este, que es el quinto, el examen de la glándula tiroides. Este examen es muy importante, ¿no? Acá sí tenemos que prestar bastante atención, porque la glándula tiroidea es una glándula que tiene bastante relación con el metabolismo y funcionamiento corporal, ¿no? Es la encargada de producir la secreción de varias hormonas, es decir, de la tiroxina, etcétera, que intervienen en el metabolismo corporal. Por lo tanto, es importante identificar trastornos de esta glándula a nivel semiológico. La glándula tiroides normalmente no es visible ni palpable. Esta glándula se va a localizar en la región anterior e inferior cervical. Para esto, nosotros vamos a tener ciertos, digamos, elementos anatómicos de referencia que debemos tomar muy en cuenta. Uno de ellos es el cartílago tiroides, ¿no? La membrana, la manzana de Adán, perdón. El cartílago tiroides, que es mucho más pronunciado en el varón, es una estructura anatómica de referencia. Un poco por arriba tenemos el hueso dioides, pero no siempre es posible, digamos, acceder, palpar o visualizar, pero sí el cartílago tiroides, que es importante identificarlo. Este es un punto anatómico de referencia para localizar la glándula tiroidea. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno, digamos, pide que examinen o evalúen la glándula tiroides? El médico está evaluando la parte superior de la región cervical, o sea, acá, y ahí no se encuentra la glándula, ¿no? Por eso es importante identificar los puntos de referencia. Entonces, uno de ellos es este, el cartílago tiroides. El otro punto anatómico de referencia es la membrana cricotiroidea, esta de acá, ¿no? La membrana cricotiroidea, y por debajo va a estar el cartílago cricoides. El cartílago cricoides también es otra estructura anatómica de referencia importante. Vamos a ver ahorita acá en una fotografía, aquí, ¿no? Fíjense, aquí está el cartílago tiroides, la membrana cricotiroidea y el cartílago cricoides. Por debajo del cartílago cricoides van a estar presentes uno o dos anillos traqueales. Y es justamente a este nivel donde se va a localizar lo que es el istmo de la glándula tiroidea. Recordemos que la glándula tiroides tiene la forma de una H o una mariposa. Consta de dos lóbulos, derecho e izquierdo, y un istmo que va a unir ambos, ¿no? Entonces, el istmo de la glándula tiroidea está localizado justo por debajo del cartílago cricoides, entre el primer y segundo anillo traqueal. Por lo tanto, cuando nos piden, digamos, que evaluemos la glándula tiroidea, toda nuestra atención debe ir a la parte anterior e inferior del cuello, acá justamente, porque sabemos que la glándula se localiza en este sector, ¿no? Muchos cometen el error de evaluar en la parte superior, ahí no está la glándula va a estar acá. Y por otro lado, debemos saber que la glándula tiroides normalmente no es visible ni es palpable. Ese es un parámetro muy importante que debemos tomar en cuenta. Y los trastornos que podemos encontrar a nivel de la glándula básicamente es el crecimiento, el aumento de volumen de la glándula. Eso llamamos bocio. Y claro, si yo les preguntaría, digamos, ¿qué relación tiene el tamaño de la glándula con la función? La respuesta es que no hay una relación directa. Muchas veces hay una confusión respecto a esto, ¿no? Cuando hay un aumento de la glándula, piensan que hay una hiperfunción de la misma. Sin embargo, no existe una relación directa entre tamaño y función. Puede haber un crecimiento global de la glándula, esto llamamos bocio, pero que se mantenga la función normal. Eso llamamos un bocio eutiroideo. También puede ocurrir que existe un bocio con una función disminuida. Eso es un bocio hipotiroideo o bien un bocio hipertiroideo. Lo mismo, puede haber trastornos en la función sin que exista un crecimiento de la glándula. Podemos tener un paciente hipertiroideo sin que exista un crecimiento visible de la glándula, o luego al contrario, un paciente hipotiroideo. Entonces, no hay una relación directa entre tamaño y función. La alteración más frecuente que podemos encontrar a nivel de la glándula va a ser el crecimiento de la misma, que se llama bocio. El bocio puede ser un bocio difuso, cuando afecta todo el lóbulo, ambos lóbulos, incluyendo el istmo, o puede ser un bocio nodular, cuando afecta uno solo de estos lóbulos o alguna de las partes estructurales de cada uno de los lóbulos. Entonces, no se olviden, el crecimiento de la glándula se llama bocio, no hay una relación directa entre crecimiento y función, puede haber un bocio normotiroideo, eutiroideo, hiper o hipotiroideo, y el bocio puede ser un bocio difuso, cuando afecta a ambos lóbulos, o un bocio nodular o multinodular, cuando afecta parte de estos lóbulos. Entonces, ¿qué técnicas semiológicas aplicamos, digamos, en la exploración de la glándula tiroidea? Vamos a aplicar la técnica de la inspección, la técnica de la palpación, y acá en tiroides sí se agregan además la técnica de la auscultación
y excepcionalmente la percusión. En muchos libros no está descrita la percusión, si ustedes revisen un poquito, no está descrita la percusión, porque en realidad la técnica percutoria es muy excepcional cuando hablamos de glándula tiroidea. ¿En qué situación realizamos la percusión? Vamos a ver enseguida cuando lleguemos allá, ¿no? Pero inspección, palpación y auscultación debe ser de forma rutinaria en esa secuencia. Primero vamos a inspeccionar, luego palpamos, auscultamos y finalmente, si el caso amerita, pues hacemos la percusión. Vamos a ver en qué situaciones. Comenzamos entonces con la técnica de la inspección. Si sabemos que la glándula se localiza en la región anterior e inferior del cuello, pues entonces la inspección la vamos a realizar desde el plano anterior y desde el plano lateral, ya no desde el plano posterior, no tiene ningún sentido. Entonces, para eso el paciente debe estar sentado sobre la camilla o una silla, con el cuello completamente descubierto desde el límite superior hasta el tercio superior del tórax, ¿no? Descubierto. Una vez que esté posicionado el paciente, el examen de la inspección, como habíamos dicho, lo vamos a aplicar desde el plano anterior y ambos laterales, derecho e izquierdo. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a hacer este examen de la inspección en 3 situaciones, en 3 posiciones. Primero, con el paciente, con el cuello en posición normal, quiere decir con la cabeza en una posición normal. Ahí vamos a inspeccionar desde el plano anterior, lateral derecho y lateral izquierdo. Luego vamos a pedir al paciente que hiperextienda en la cabeza o el cuello, y esa va a ser la segunda posición en la que vamos a hacer la inspección. También desde el plano anterior y ambos laterales vamos a evaluar, pero esta vez con el paciente con la cabeza hiperextendida, cuello en hiperextensión. Y finalmente vamos a hacer lo mismo de la inspección, pero con el cuello en deglución. Para eso vamos a requerir de la presencia de un vasito con agua. Le vamos a dar al paciente que toma un sorbo y nos posicionamos frente al paciente y le pedimos que degluta ese sorbo de agua. En ese momento, en el momento en que el paciente hace la deglución, todas las estructuras de la región cervical ascienden. Por lo tanto, si hubiera un aumento de volumen de la glándula o cualquier otra alteración, durante este movimiento de ascenso se va a hacer mucho más visible. Esa es la importancia de por qué debemos hacer la inspección en cuello en posición normal, cuello en hiperextensión y en deglución. Entonces, no se olviden. La inspección la vamos a hacer en el plano anterior y ambos laterales, derecho e izquierdo, estando el paciente sentado, con el cuello en posición normal, en hiperextensión y en deglución. ¿Qué es lo que vamos a evaluar básicamente a la inspección? Lo que habíamos mencionado, aumentos de volumen de la glándula, o sea, bocio. Y habíamos dicho, el bocio puede ser difuso o puede ser nodular. Ese es el objetivo de la inspección, básicamente. Por eso es que debemos prestar mucha atención en los 3 planos, anterior, lateral y posterior, cuello en posición normal, en hiperextensión y en deglución. Una vez que hemos evaluado la técnica de la inspección, pasamos a aplicar la técnica de la palpación. Siempre tomando en cuenta los hallazgos, ¿no? Por ejemplo, si encontramos acá que en el cuello en posición normal no se ve nada, pero cuando hiperextiende el cuello se ve alguito ahí, alguna alteración, pues vamos a tomar esa información para que juntamente con la palpación podamos clasificar el bocio según la OMS, que es lo que vamos a ver al final. Entonces, una vez que hemos concluido con la inspección, pasamos a la palpación, y la palpación se realiza desde 2 accesos. Hay técnicas de acceso posterior, como vemos acá en la figura, y técnicas de acceso anterior, como vemos acá en el dibujo, ¿no? Entonces, la técnica de acceso posterior va a ser la primera con la que vamos a evaluar, la palpación. Esta técnica se llama la técnica de Kerr-Wein, ahí está, la técnica de Kerr-Wein. Para eso, el paciente debe estar sentado sobre la silla con el cuello descubierto y el médico debe posicionarse detrás del paciente, por eso es de acceso posterior. Para esta técnica debemos tomar en cuenta lo siguiente. Los dedos pulgares, tal como vemos acá en el dibujito y también en esta fotografía, los dedos pulgares deben ir a la altura de la apófisis prominente, ¿no? De la séptima vértebra cervical, esa pequeña relieve óseo que tenemos en la parte inferior de la región cervical posterior, es la prominente, es un punto anatómico de referencia, no se vayan a olvidar, representa la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Los dedos pulgares deben estar a la altura de esta apófisis, no dice sobre, sino dice a la altura, porque ahí hemos tenido muchos, digamos, observaciones, ¿no? Cuando estamos haciendo la parte práctica, porque resulta que muchos colocan estos dedos pulgares sobre la apófisis. Y entonces, cuando tienen las manos pequeñas, no alcanzan a abrazar todo el cuello del paciente para acceder a lo que es la glándula con los dedos índice, medio e incluso anular. Por eso es que los dedos pulgares deben ir a la altura de la prominente, no sobre.
Entonces tomen en cuenta aquello, ¿no? Hay muchos pacientes que son gorditos, que tienen cuellos cortos y demás, entonces nuestras manos cuando son, digamos, pequeñas no alcanzan cuando queremos colocar sobre la pelvis, entonces a la altura. Ambos dedos pulgares a la altura de la pelvis prominente y vamos a tratar de alcanzar la glándula, sabiendo dónde se localiza en la parte anterior inferior del cuello, identificando los puntos anatómicos de referencia, cartílago tiroides, membrana cricotiroidea y cartílago cricoides, justo por debajo de estar el istmo. Tomando en cuenta eso, nuestros dedos índice, medio y anular van a ir a posicionarse justo sobre el istmo de la glándula, ¿no? Fíjense, tal como vemos en la gráfica que tenemos acá. Entonces, en la técnica de Kervine, que es la primera técnica que debemos aplicar en todo paciente de acceso posterior, vamos a pedir al paciente, el objetivo es identificar trastornos a la palpación de la glándula. Entonces vamos a pedir al paciente que incline, estando ya en esta posición, que incline la cabeza hacia el lado contrario del lóbulo que voy a evaluar. No sé si me dejo entender. Digamos, este es el paciente. Entonces, yo quiero evaluar el lóbulo derecho. Este lóbulo quiero evaluar. Le voy a pedir a mi paciente que incline levemente la cabecita al lado contrario, o sea, hacia el lado izquierdo, que incline la cabeza. Entonces, con la mano que está en el lado izquierdo, este lado, voy a desplazar las estructuras de la línea media a nivel del istmo, desplazar al lado contrario, y con la mano que está en el lado derecho, el dedo índice medio anular, vamos a tratar de palpar alguna alteración estructural en el lóbulo del lado derecho, ¿no? Entonces, la técnica de Kervine nos dice posicionarnos, pedir al paciente que incline levemente la cabeza al lado contrario del lóbulo que voy a evaluar, y con la mano del lado contrario voy a desplazar, ¿no? Voy a desplazar las estructuras medias cervicales hacia el lado contrario, y con estos dedos de la mano derecha voy a tratar de palpar si existe o no algún cambio en la estructural de lo que es la glándula tiroidea. Lo mismo voy a hacer cuando paso al lado contrario. Le pido a mi paciente, ahora voy a palpar el lado izquierdo, le pido a mi paciente incline la cabeza levemente hacia el lado derecho, ¿no? En este caso voy a inclinar la cabeza al lado derecho. Con los dedos de la mano derecha desplazo las estructuras de la línea media al lado contrario y con los dedos de la mano izquierda palpo si es que existe algún cambio en la estructura de la glándula. Entonces, esa es la técnica de Kervine. Es así como debemos aplicar. Esta es la primera técnica que aplicamos porque nos permite ver, digamos, cambios muy sutiles en la estructura de la glándula, ¿no? En cambio, las técnicas de acceso anterior ya son más aplicables cuando hay un bocio ya visible, como vamos a ver más adelante. Entonces, no se olviden la técnica de Kervine, ¿no? Desde acceso posterior. Siempre debemos realizar esta maniobra con mucha delicadeza, porque esta región cervical es muy sensible, ¿no? Muchas veces ha pasado en la práctica que al hacer esto, muchas se pone eritematosa ahí la región cervical y eso no debe pasar. Debemos aplicar la técnica con mucha delicadeza, uñas recortadas, lógicamente, y teniendo en cuenta de no lastimar al paciente y no producir incomodidad. Entonces, esa es la técnica de Kervine, ¿no? Aquí está lo mismo, fíjense. Si yo quiero evaluar el lóbulo derecho de mi paciente, voy a pedir que incline la cabeza al lado izquierdo, con la mano del lado izquierdo desplazo y con los dedos de la mano derecha palpo, ¿no? Esa es la secuencia que debo seguir. Si voy a palpar el lóbulo izquierdo, pido a mi paciente que incline la cabeza al lado derecho, con los dedos de la mano derecha desplazo y con los dedos de la mano izquierda palpo, identificando alteraciones. Ahí está la técnica de Kervine. Los puntos de referencia. Aquí, por ejemplo, esta diapositiva es muy importante, muy bonita, para mostrarnos, digamos, los puntos anatómicos de referencia, ¿no? Cartílago tiroides, membrana y cartílago cricoides. Aquí está el istmo. Pero si esta placa, digamos, nos muestra indicando que así se debe palpar la tiroides, está mal, ¿no es cierto? Está pésimo. Porque acá los dedos están yendo por encima, o sea, aquí no está el lóbulo está acá abajo. Aquí está el lóbulo, el istmo, y acá está el otro lóbulo. Entonces, tomen en cuenta muy bien identificar estas estructuras anatómicas a la hora de realizar la palpación, ¿no? Aquí vemos otra gráfica mucho más, digamos, clara respecto a lo que es la técnica de Kervine. Fíjense, este es el médico de acceso posterior, paciente sentado con el cuello descubierto, los dedos pulgares sobre o a la altura de la prominente, no sobre, sino a la altura, y con los dedos índice, medio e incluso anular en la región del istmo. Entonces ahí aplicamos la secuencia que habíamos mencionado, inclinar la cabeza al lado contrario, desplazamos y con los otros dedos palpamos, ¿no? Y lo mismo para el lóbulo del lado contrario. Esta técnica, jóvenes, debemos aplicarla con el cuello en posición normal,
con el cuello en hiperextensión y con el cuello en deglución. Lo mismo que hemos hecho a la inspección, exactamente lo mismo. Cuello en posición normal, cuello en hiperextensión y con el cuello en deglución. O sea, vamos a tener siempre un vasito con agua preparado a la hora de realizar el examen tiroideo. ¿Está claro, no? Bien, entonces esa es la técnica de Kervain de acceso posterior. Es la más importante. Siempre vamos a empezar con esta técnica para la palpación de tiroides, ¿no? Las otras técnicas, aquí vemos una foto, qué bonita, fíjense, a ver, ¿qué nos está enseñando en esta diapositiva? Los errores frecuentes que podemos cometer, porque fíjense, acá este médico no sé qué está evaluando, creo que está evaluando el cartílago tiroides, ¿no? Y eso, porque aquí la glándula estaría a esta posición. Aquí estaría el istmo, un lóbulo, y acá el otro lóbulo. Y fíjense dónde están los dedos. Entonces, esto está mal, no debemos hacer eso. Recuerden, siempre, digamos, direccionar nuestros dedos hacia lo que es el istmo. Por eso es importante identificar las estructuras anatómicas de referencia. Pasamos a las técnicas de acceso anterior. Tenemos dos técnicas de acceso anterior. Una que es monomanual y la otra que es bimanual. La técnica bimanual es esta, que se llama la técnica Lahey, aquí está, en la cual nosotros nos posicionamos delante del paciente y con una mano desplazamos las estructuras de la región cervical a la altura de la tiroides, lógicamente, desplazamos al lado contrario y con la otra mano, incluso podemos hacer, como vemos acá, una pinza digital, tratamos de palpar e identificar cambios estructurales de la glándula, si es que estuvieran presentes, ¿no? Entonces, esa es la técnica del eje. Para el lóbulo contrario, hago lo mismo, con esta mano desplazo las estructuras y con esta otra mano voy a palpar identificando cambios en la glándula. Esa es la técnica, de aquí está mucho más clara, fíjense, con los dedos de esta mano desplazo y con la otra mano palpo las características de la glándula. Para el lóbulo contrario, cambio, ¿no? Con esta mano desplazo y con esta otra voy a palpar. Estas técnicas de acceso anterior generalmente ya se aplican cuando hay un bocio visible, ¿no? Por eso decimos que siempre debemos empezar con la técnica de acceso posterior. La otra técnica es la técnica de Crilley, como se describe acá. Esta técnica de Crilley es monomanual, aquí utilizamos una sola mano. Y entonces aquí el punto clave es el dedo pulgar, ¿no? El dedo pulgar va a ser el dedo que va a desplazar las estructuras que están a nivel de la glándula y los otros deditos, índice medio anular de la misma mano, van a ser los dedos que van a evaluar las características del lóbulo palpado, ¿no? Aquí está. Entonces, el dedo pulgar desplaza y los otros dedos palpan. Entonces, si yo quiero, digamos, palpar el lóbulo izquierdo de mi paciente, a ver, prestemos atención a esto, ¿no? Quiero palpar el lóbulo izquierdo de mi paciente. Estoy frente a mi paciente, voy a utilizar la mano derecha, porque con el pulgar voy a desplazar las estructuras y con los otros dedos voy a palpar el lóbulo izquierdo de mi paciente. Si quiero palpar el lóbulo derecho, cambio de mano, voy a utilizar mi mano izquierda. Desplazo con el pulgar las estructuras y con los otros dedos palpo la glándula tiroides. Entonces, fíjense, esa es la técnica donde el dedo pulgar acá es el que cumple la función de desplazamiento de las estructuras y los otros dedos de la misma mano, porque es monomanual, van a evaluar las características halladas, ¿no? Aquí está, también aquí podemos ver otra fotografía que está aplicando la técnica de Lahey. Esto más yo creo que está evaluando, no sé, el pulso carotídeo, ¿no? Fíjense dónde está. Pero tiroides no creo, porque está en una posición no regular. Esta es una técnica que sí se emplea también con el paciente en decúbito dorsal, aplicando los dedos sobre lo que es la escotadura external. ¿Cuándo aplicamos esta técnica? Cuando el paciente no puede colaborarnos, ¿no? Cuando el paciente está inconsciente, no puede incorporarse, qué sé yo. Entonces, en ese caso sí podríamos aplicar esta técnica, que no es, digamos, la más óptima, pero que en caso necesario sí se podría aplicar, palpando directamente hacia una palpación digital sobre lo que es la escotadura externa, ¿no? Ahí. Lógicamente ahí vamos a encontrar ciertos cambios si es que estuviesen presentes. Entonces no se olviden, técnica de Lahey, técnica de Crilley y la técnica de Kervain. Kervain, acceso posterior, Lahey, Crilley, acceso anterior. Estos son los hallazgos que vamos a tener, ¿no? Crecimiento de la glándula tiroides. Ahora, este crecimiento a veces es tan, digamos, imperceptible que solamente podemos inspeccionarlo y palparlo estando el paciente en posición con el cuello en hiperextensión. Por eso, esa es la importancia de realizar estas técnicas con el cuello en posición normal, con el cuello en hiperextensión y con el cuello en deglución. Este ya es un bocio visible, ¿no? Lógicamente, que de acuerdo a la clasificación de la OMS, bueno, se clasifica ya casi como un bocio monstruoso. Para hablar de la clasificación del bocio, según la OMS,
tenemos que en primera instancia realizar la inspección y palpación. Con la información que obtengamos de estas dos técnicas, podemos hablar de la clasificación del bocio según la OMS, aquí está. Y se divide en 4 grados, ¿no? El grado 0, bueno, no se cuenta porque es el normal, no se ve ni se palpa, esté el paciente en cualquier posición, no se ve ni se palpa, es el grado 0, normal. El grado 1 se divide en 2. El grado 1A, cuando no se ve, pero sí se palpa con el cuello en hiperextensión. Ahí está, fíjense la importancia de realizar estas maniobras en las 3 posiciones, ¿no? El grado 1A no se ve, no se ve a la inspección, pero sí se palpa con el cuello en hiperextensión. El grado 1B sí se ve y sí se palpa en hiperextensión, tanto visible como palpable, solo en hiperextensión. El grado 2 y es un bocio visible y palpable en posición normal, con el cuello en posición normal. El grado 3 es un bocio que ya es visible a distancia, por lo tanto ya es un bocio obvio de que, digamos, está presente. Este es un ejemplo de estos, ¿no? Este es un bocio grado 3, según la OMS, porque es visible a distancia. El paciente ingresa a la consulta y yo ya puedo ver el bocio ahí presente. Entonces, ese es el bocio grado 3, y el grado 4, perdón. Y el grado 4 es el bocio monstruoso, que llaman, es el bocio gigante, ¿no? Que es, aparte de ser visible a distancia, es un bocio pues, que nos muestra que realmente hay alguna patología muy desagradable detrás de esto, ¿no es cierto? Y ahí podemos encontrarnos, este está, fíjense, este es un bocio monstruoso que probablemente sea secundario a una neoplasia de tiroides, porque si ustedes se fijan, no es completamente regular este bocio, ¿no? Es irregular, fíjense que hay nodulaciones acá también, en un bocio grande, aumentado de tamaño, y fíjense, el paciente incluso está intubado, quiere decir que este paciente está muy mal, ¿no? Ahí está el bocio monstruoso, este es el bocio monstruoso, grado 4 según la clasificación del bocio de la OMS. Este es un bocio grado 3, que es un bocio visible a distancia, bocio monstruoso grado 4, y el grado 1A es el cuando simplemente es palpable en hiperextensión, el 1B visible y palpable en hiperextensión, el grado 2 visible y palpable en posición normal, el grado 3 bocio a distancia, y el grado 4 el bocio monstruoso como el que vemos acá. A ver, por aquí creo que hay otras fotitos, vamos a ver, ya. Entonces, el bocio, la clasificación del bocio según la OMS, para hablar de la clasificación del bocio, debemos en primera instancia inspeccionar y palpar. Solo teniendo esa información vamos a poder realizar una clasificación correcta, ¿no? Y esto es muy importante que lo sepan, jóvenes, la clasificación, cuando les toque hacer su práctica, digamos, su año de provincia, rural, qué sé yo, cuando esté en un área lejana, esto es lo que debemos aplicar cuando veamos un paciente con estas características. Inspeccionamos, palpamos, cuello en posición normal, hiperextensión, y fácilmente podemos definir qué tipo de bocio tiene este paciente para hacer la referencia respectiva, ¿no? Transferirlo y demás. Ahí está el bocio monstruoso, ¿no es cierto? Una vez que hemos realizado la palpación, pasamos a la auscultación. La auscultación sí es una técnica que debemos aplicar siempre en la exploración de tiroides, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite identificar ciertos signos, digamos, que nos hagan sospechar de alguna neoplasia subyacente. Y esos son los soplos. Cuando la glándula tiroidea es, digamos, afectada por un proceso neoplásico tumoral, recuerden que los tumores, las neoplasias, los cánceres, siempre se caracterizan por mayor vascularización al tejido. Hay una neovascularización y eso genera pues que pueda estar presentes soplos a nivel de la glándula tiroidea. Entonces la auscultación tiene esa finalidad, buscar la presencia de soplos por una sospecha neoplásica de la glándula, o también podría haber algunos soplos de tipo vascular por la presencia de aneurismas. Recordemos que la glándula está muy cerca a los grandes vasos, ¿no? La arteria carótida, la vena yugular, etcétera, pero sobre todo la arteria. Y acá podemos encontrar también soplos vasculares por aneurismas o estrecheces de la arteria, ¿no? Aquí, como dice, estenosis de la carótida, o un bocio hipertiroideo que no tenga nada que ver con una neoplasia, también puede presentarse soplos. ¿Por qué? Porque tiene una hiperfunción, y al tener una hiperfunción va a haber mayor vascularización generando soplos en aquel paciente. Otra causa de presencia de soplos a este nivel es cuando tenemos alteración en la estructura del vaso, ¿no? En la carótida. Podemos encontrar acá placas ateromatosas que nos producen, digamos, estrecheces localizadas y eso nos genera soplos. Por eso es importante, sobre todo en pacientes ancianos, mayores de 60 años, sobre todo,
realizar esta auscultación, y cuando queremos palpar la glándula tiroidea o la arteria carótida, siempre debemos hacerlo con mucha delicadeza, porque podemos producir, digamos, el desprendimiento de estas placas ateromatosas y generar un émbolo, ¿no es cierto?, que termina en enfermedad o accidente cerebrovascular. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos a la hora de palpar, de auscultar, etcétera, esta región por la presencia de esas alteraciones. Aquí vemos, fíjense, de preferencia vamos a hacer uso de la campana, porque sabemos que la campana es la estructura que mejor nos puede evaluar los soplos. En cambio, la membrana nos ayuda a evaluar ruidos de tonalidad alta, agudo. En cambio, la campana nos sirve para evaluar ruidos de tonalidad grave, ¿no? Por lo tanto, vamos a aplicar la campana en todo lo que es la región tiroidea y también al lado de lo que son los lóbulos, ¿no?, donde va a estar localizado. Entonces, ese es el objetivo de la auscultación. Finalmente, habíamos indicado que vamos a aplicar la percusión. ¿Cuándo aplicamos la percusión? La percusión es una técnica excepcional en examen de glándula tiroidea. Excepcional porque no siempre la vamos a aplicar. La indicación estricta de esto es cuando el paciente tiene sospecha de bocio intratorácico. Recordemos que el bocio, así como vemos esto de acá, también puede tener un crecimiento, pero no hacia arriba, sino hacia adentro, dentro de la cavidad torácica. Eso llamamos bocio intratorácico. Y el bocio intratorácico muchas veces a la inspección pero doctor, ¿cuándo vamos a sospechar que el paciente tiene bocio intratorácico? Tendríamos que ser muy, no sé, ¿no? Pero es muy fácil. ¿Cuándo sospechamos que un paciente tenga bocio intratorácico? Cuando presenta un síntoma que es muy característico y se llama la disfagia. Un paciente que presenta disfagia u odinofagia de causa no explicable, que ya se han descartado todas las posibles causas sugestivas de esta manifestación, es en ese paciente en el que vamos a sospechar que puede tener un bocio intratorácico. Entonces, la presencia de disfagia que no esté explicada por alguna otra patología puede significar un bocio intratorácico. Entonces, todo paciente que tenga disfagia y que se haya descartado, digamos, otras patologías como una, qué sé yo, un divertículo de Senker, un amigdalitis pultácea, ¿no? Se haya descartado cualquiera de esas patologías y no se encuentre una explicación a esta disfagia, pues podría tratarse de un bocio intratorácico. Porque sabemos que el tórax, a ver, no sé si por aquí hay una, aquí digamos, ¿no? El tórax tiene la forma de un cono truncado, pues en la parte superior, o sea que es estrecho. Entonces, si el bocio va a crecer hacia adentro, va a estrechar más esta abertura y va a hacer compresión de las estructuras que están cursando a este nivel, ¿no es cierto? Y al hacer compresión de la laringe y del esófago va a generar disfagia, dificultad en la deglución. Entonces, todo paciente que tenga disfagia de una causa no explicable, tenemos que sospechar de un bocio intratorácico. Entonces, cuando tengo un paciente con estas características, debo aplicar una pequeña maniobra. Se llama la maniobra de Marañón. La maniobra de Marañón consiste en pedir al paciente que levante las manos por encima del nivel del cuello, hacia arriba ahí, y que los tenga en esa posición durante 30 segundos. Si al cabo de esos 30 segundos el paciente comienza a presentar disnea, plétora facial, ingurgitación yugular, cianosis inclusive, estamos frente a un bocio intratorácico. Y la presencia de estos signos en general, disnea, cianosis, ingurgitación yugular, qué sé yo, esa sensación de, disnea, eso se llama el signo de Pemberton positivo. Entonces, no se olviden, la maniobra de Marañón consiste en hacer que el paciente levante los brazos durante 30 segundos, cuando hay sospecha de bocio intratorácico, y si al cabo de los 30 segundos el paciente presenta disnea, cianosis, ingurgitación yugular, estamos frente a un signo de Pemberton positivo, que es altamente sugestivo de un bocio intratorácico. Y cuando ya este bocio es digamos, de larga data crónico, incluso puede manifestarse con un síndrome de la vena cava superior, ¿no? Presentando edema a nivel del tercio superior del cuello, con circulación colateral, etc. Y cuando aplicamos la maniobra de Marañón, el signo de Pemberton es mucho más positivo aún, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al hacer esta maniobra, levantando los brazos sobre el cuello, estrechamos mucho más
la parte superior del tórax y comprime más las estructuras que están pasando por acá, llámese la tráquea, esófago y grandes vasos. Por eso el paciente va a presentar disnea, va a presentar ingurgitación yugular, va a presentar cianosis, ¿no? Plétora facial. Entonces, son los signos de Pemberton positivo. Entonces, esa es la situación en la que vamos a realizar la percusión, cuando tengamos esa sospecha de un crecimiento de bocio intratorácico. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar con esto. Y pues, bueno, algunos exámenes de gabinete, ¿no? De la glándula tiroidea. Tenemos ahí uno de los más frecuentemente empleados es la ecografía de partes blandas, la ecografía tiroidea. Es un estudio invasivo y que nos aporta muchísima información sobre armas, más parecido la ecografía tiroidea nos aporta muchísima información en el sentido que nos diferencia si Doctor, esa disculpe, el audio está nódulo, muy cortado. esa masa es de origen sólido o esquístico. Acá, por ejemplo, en esta fotografía vemos un pequeño nódulo quístico, ¿no? Aquí está. Y dime, ¿está entrecortado? ¿No se escucha muy bien? A ver, ¿cómo podemos solucionar esto? A ver, ¿se escucha? Doctor, está muy cortado la clase. Vamos a tener que cambiar entonces a Zoom nomás, ¿no? A ver, ¿cómo está ahí? ¿No hay fluidez en el audio, jóvenes? No, doctor, y dos de mis compañeros me hablaron al WhatsApp porque Está el Google Meet cortado. les ha botado de la clase. ¿Quién está votado a clase? ¿Cómo puede ser posible eso? A ver, vamos a ver. Bien, a ver, Marianela, no sé si estás por ahí. Sí, doctor, dígame. ¿Hay alguna dificultad? Porque si no, no tiene sentido que sigamos adelante, porque lo importante es que se escuche y se vea bien. Toda la clase estaba normal, doctor, hasta que empezó a hablar del T-RATS. En ese momento se empezó a cortar un poco, o sea, no estaba fluido. Lo demás sí estaba fluido, doctor. Ahora, ¿cómo está? ¿Se está escuchando bien o no? Porque Ahora lo que me recién se interesa es escucha que... bien. ¿Alguno tiene alguna dificultad, jóvenes? Ahora sí se escucha bien, doctor. Antes no, pero ahora sí lo escucho normal. Ya, a ver, entonces nuevamente entraremos a la presentación. ¿Alguna pregunta que tengan, digamos, sobre esto de tiroides, tal vez, antes de que pasemos? Doctor, una pregunta. Sí, ¿Para qué sirve sí. palpar en deglución? El objetivo de la deglución, tanto en la inspección como en la palpación, es que a través de esa maniobra con el paciente deglute, ascienden todas las estructuras de lo que es la región anterior del cuello, ascienden con la deglución. Entonces, al ascender, se pueden hacer visibles algunas lesiones que en posición normal no se puede ver o no se puede palpar. Por eso es la importancia, ahí radica la importancia de la deglución, poner en evidencia ciertas lesiones que en cuello en posición normal le va a ser difícil de poder identificar. Entonces, ese es el objetivo de pedir al paciente que degluta cuando estamos haciendo tanto la inspección como la palpación. ¿Está claro? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra duda más, jóvenes, que tengan respecto a esto? Sí, doctor. Sí, Buenas dime. noches. Buenas noches. Con la maniobra de posición posterior, cuando le pedimos al paciente que mire hacia el lado contrario y tenemos que desplazar la tráquea hacia el lado contrario también o hacia el lado donde queremos palpar,
el lóbulo. A ver, muy bien. A ver, ahí está. ¿Me ven, no es cierto? Todos me ven en la imagen, ¿sí? Sí, doctor. Ya. Vamos a suponer que estas manos es del médico que está haciendo la palpación de la glándula tiroides en mi caso, ¿no? Ahí. Estas son las manos del médico que está detrás mío. Entonces, Sí. yo quiero palpar, en este caso, el lóbulo derecho, que es este, acá, ¿no? Quiero palpar este lóbulo. Lo que voy a hacer es pedir a mi paciente que incline la cabeza, no que mire, sino que incline. Esto es inclinación, esto es rotación, inclinación. Entonces, le voy a pedir que incline levemente la cabeza al lado contrario del lóbulo que voy a palpar. O sea, si yo quiero palpar este lóbulo, pido a mi paciente que incline la cabeza al lado izquierdo, porque es el lóbulo derecho, ¿no? Con la mano, con los dedos de la mano izquierda, que están acá, desplazo la tráquea, así, al lado contrario, o sea, al lado derecho, para que los dedos de la mano derecha puedan palpar las características de lo que es la tiroides. Esa es la maniobra, ahí. Para el lado izquierdo hago lo contrario. Pido a mi paciente que incline la cabeza al lado derecho, con la mano derecha desplazo y con la mano izquierda palpo. ¿Está claro? Sí, doctor, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra duda más, jóvenes? Buenas noches, doctor. Respecto con la misma técnica de peso posterior, ¿con qué dedos debemos evaluar el lóbulo? Generalmente utilizamos el dedo índice y medio. En algunos casos el anular más, ¿no? Estos tres, pero en general son índice y medio, ahí. Y si digamos nos alcanza, podemos aplicar el dedo anular más, ahí. Índice, medio. Los dos, índice y medio. Pero siempre tener en cuenta que las uñas estén bien recortadas, que no llevemos anillos ni otras cosas en la mano, que tenga una temperatura adecuada y el lavado de manos, ¿no? Que es importante, eso y es obvio para todas las, digamos, maniobras que vamos a realizar, y siempre con la delicadeza que les había mencionado. Aquí está la cartílago tiroides, membrana cricotiroidea, cartílago cricoides, istmo. Aquí es, ahí es donde debes señalando tus dedos, ¿no? Ahí es donde vamos a posicionar, y los dedos pulgares a la altura de la apófisis prominente, ¿no? Y con estos dedos vamos a desplazar y los otros van a palpar. Desplaza, palpa, ¿no? Inclinando la cabeza, dependiendo de qué lóbulo vamos a evaluar. ¿Alguna duda más que tengan, jóvenes? Muy bien, si no hay más dudas, pues continuamos, ¿no? Me avisan, por favor, si sale entrecortados, porque no vale la pena, digamos, seguir, si hay, digamos, alguna alteración en la clase. ¿Dónde estamos entonces? Bien, entonces, de los estudios de gabinete habíamos mencionado que la ecografía es uno de los estudios que más nos va a ayudar, digamos, en el diagnóstico de patología tiroidea. Es un estudio no invasivo, es relativamente barato y que nos aporta mucha información, sobre todo para identificar lesiones sólidas de lesiones quísticas. Esto es una lesión quística, acá hay un quistecito en el lobo izquierdo, pero también hay otro quistecito acá más pequeño, ¿no? Entonces es importante para eso. Aquí hay otro. Este sí ya no parece tanto quiste, ¿no? Si ustedes se fijan bien, más parece una lesión sólida que está localizada acá por debajo de los planos superficiales, que podría corresponder a una lesión tumoral, neoplástica, etc. Entonces, la ecografía tiroidea es uno de los principales estudios de gabinete que podemos emplear. Pero no es el único. Hay otros estudios más, no solo de gabinete, sino también de laboratorio. Recordemos que la glándula tiroides está encargada de lo que es la secreción de la hormona tiroidea, la tiroxina. Entonces, debemos nosotros cuantificar en sangre los valores normales de tiroxina, ¿no es cierto? T3, T4, TSH, también la tiroestimulante, para identificar alguna patología en el paciente. Entonces, otro estudio que podríamos solicitar para la evaluación de la glándula tiroidea es el perfil tiroideo, que incluye T3, T4 y T4 libre y también la TSH, ¿no? La hormona tiroestimulante. Todo eso debemos evaluar y en función a los resultados y los hallazgos clínicos, pues vamos a determinar qué tipo de patología está cursando el paciente. Esto que hemos visto hasta este punto del examen, del quinto paso del cuello, que es el examen de tiroides, es la parte de la exploración física en sí. Pero recordemos que previo a esto hay una anamnesis, ¿no? No se olviden que hay una anamnesis previo a la exploración física en sí. Ahorita lo que estamos viendo es el examen físico propiamente dicho de lo que es la glándula tiroides. Pero previo a eso tenemos una anamnesis. Y en la anamnesis ya empieza la identificación de patología tiroidea. ¿Cómo?
identificando signos y síntomas de patología tiroidea. Puede haber signos y síntomas de hiper o hipotiroidismo, que en general son antagónicos, pero no siempre es así. Y esa va a ser una tarita que va a estar en el Classroom que voy a dejar mañana, yo creo, de este módulo, que va a ser precisamente que ustedes aprendan a identificar y conocer cuáles son esos signos y síntomas de hiper y de hipotiroidismo. Eso es muy importante, jóvenes. Revísenlo, háganlo. Les voy a dejar en el Classroom esta tarea para que lo presenten, porque les va a ser de mucha utilidad a la hora de estar frente al paciente. Muchos pacientes llegan, digamos, por, no sé, doctor, ¿qué me pasa? Estoy muy, reniego mucho, me enojo mucho con todos, empiezo a temblar, luego sudo demasiado y estoy perdiendo peso, estoy enflaqueciendo y es que como bastante. Y otra cosa que me da mucha diarrea, doctor. Me da mucha diarrea y mi cabello se está cayendo. Listo. Esos son signos característicos y síntomas, además, de patología hipertiroidea, ¿no? Paciente que tiene temblor distal, taquicardia, diaforesis, alteración, digamos, en el trastorno del sueño. Son pacientes que no pueden dormir, que todo el tiempo están hiperkinéticos, ¿no es cierto? Que se enojan fácilmente, el cabello se les cae, se les hace quebradizo, tienen más diarrea, tienen hiperreflexia. Todo lo contrario de un paciente hipotiroideo. El paciente hipotiroideo, ¿cómo es? Es un paciente somnoliento, que todo el tiempo está queriendo dormir, es un paciente hipoactivo, tiene tendencia a la obesidad, a aumentar de peso a pesar de que no come, tiene bradicardia, tiene reflejos osteotendinosos disminuidos, ¿no? Va más a la constipación que a la diarrea. Entonces, fíjense, importantísimo identificar en la anamnesis estos signos y síntomas de patología tiroidea, hiper e hipo. Además de eso, incrementar lo que es el examen físico y los estudios de gabinete, imposible que nos equivoquemos en el diagnóstico, ¿no? Además, un paciente con hipertiroidismo puede tener soft arms, recuerdan la clase anterior, el signo de Grave, ¿no? Entonces, todos esos detalles ya lo vamos a ir evaluando desde la anamnesis. Esto que hemos visto acá es la exploración del examen físico propiamente dicho, ¿no? Pero previo a esto hay una anamnesis que ya nos va a orientar. Entonces, complementando a todo aquello, está pues la ecografía de tiroides, está el perfil tiroideo en laboratorio, y hay otros, digamos, estudios que son más invasivos, ¿no? Como por ejemplo el PAF, punción y aspiración con aguja fina, para toma de biopsias y demás, que ya son estudios un poquito más invasivos, que son ciertamente algo incómodos para el paciente, pero que nos aportan mucha información. Bien, entonces, ese es el quinto paso del examen de cuello, ¿no? Examen de tiroides. Tómenlo muy en cuenta porque esto sí se evalúa y sí les va a servir a lo largo de su vida profesional, ¿no? Entonces tenemos que saber evaluar. En cualquier momento les van a preguntar, a ver, ¿qué te parece? ¿Será que tiene tiroides? Así, ¿no? Siempre preguntan. Entonces ya tenemos las armas, digamos, para saber cómo vamos a encarar una situación de eso. El cuarto paso del examen de cuello es el examen vascular, ¿no? Ahí está. Entonces les había dicho en la clase anterior que lean un poquito de esto para que estemos orientados. Porque, a ver, los que no han repasado un poquito se van a dar cuenta que es un poquito complejo, ¿no? Pero si han leído va a ser bastante fácil. Entonces, el examen vascular de cuello incluye tres pasos. Uno es el examen del pulso arterial, que en este caso es el pulso carotidio, que ya lo hemos hecho, lo hemos visto en signos vitales, y que no lo vamos a repasar acá, solamente algo bastante puntual. El segundo paso es el examen del pulso venoso, pulso arterial, pulso venoso y finalmente la evaluación de la presión venosa central. Entonces, tres cositas evalúa el examen vascular de cuello. Pulso arterial, pulso venoso y presión venosa central por estimación clínica. Recuerden, por estimación clínica, porque la estimación de la presión venosa central, que es un parámetro hemodinámico importante, es invasivo. Para saber exactamente cómo está la presión venosa central, aplicamos técnicas invasivas a través de cateterismo, ¿no? Se hace un cateterismo en el paciente, el catéter venoso central, y a través de un aparatito bastante sencillo se puede medir, digamos, cuál es la presión venosa central del paciente. Y nos permite ver cómo está su estado hemodinámico y además actuar, tratar al paciente en función a eso. Pero clínicamente, semiológicamente, tenemos también algunas técnicas, así como la técnica de confrontación, ¿no? ¿Recuerdan? Cuando evaluamos el campo visual, la campimetría es lo ideal, pero hay una técnica que es la de confrontación. Acá también en el examen de la presión venosa central hay una técnica clínica que la vamos a ver enseguida. Entonces, respecto al pulso arterial, ¿no? Antes de entrar a esto del pulso venoso, ¿qué debemos tomar en cuenta? Habíamos dicho en el pulso arterial. Primero, nunca debemos evaluar las dos arterias carótidas al mismo tiempo. Jamás, porque podríamos despertar un reflejo vagal
vaso vagal, porque aquí se encuentra lo que es el cuerpo carotídeo, ¿no es cierto? Donde hay varios receptores que nos pueden alterar cuando se estimulan. Si nosotros hacemos un masaje del seno carotídeo, pues podemos estimular en el paciente una bradicardia sostenida y muchas veces terminar en síncope, ¿no es cierto? Incluso paradas cardíacas y demás. Entonces, nunca debemos evaluar los dos vasos al mismo tiempo. Y cuando evaluamos la arteria carótida, jamás debemos realizar masaje. A veces uno, porque no conoce la anatomía, ¿dónde será? Axito, será axito, axito, y está haciendo masaje. El hacer masaje estimula el seno carotídeo, produce una respuesta vagal en el paciente, o bien puede desprender placas ateromatosas, lo habíamos dicho hace un momento, ¿no? Y desprender placas y a los pocos minutos, segundos, el paciente nos hace una ACV. Por lo tanto, hay que tener ese cuidado respecto al pulso arterial. Entonces, esto es como en signos vitales que habíamos visto, ¿no? Las 7 características del pulso, evaluar cada una de ellas, finalmente comparar, etc. Pero cuando hablamos de pulso venoso, sí, aquí debemos ver ya más detalle, ¿no? El pulso venoso, a diferencia del pulso arterial, es un pulso que sí se ve, pero no se palpa, por dos razones importantes. En el pulso arterial tenemos presión, hay presión en el pulso arterial, porque es directamente la actividad del ventrículo izquierdo que se transmite a través de los vasos, ¿no es cierto? Y por otro lado, las características de la arteria, de la pared de la arteria, que es diferente al de la vena, hace de que el pulso venoso, o perdón, el pulso arterial sea palpable. Nosotros podemos palpar el pulso arterial por esas dos características. La característica de la pared del vaso y la presencia de presión a nivel de lo que es el vaso. En cambio, el pulso venoso solo es visible, no es palpable. Uno ve ahí, ¿no? Cómo está latiendo, digamos, la vena, pero cuando lo palpo se pierde. ¿Por qué? Uno, porque a nivel de la vena, a diferencia de la arteria, no hay presión, solo hay volumen. Por lo tanto, si yo pongo resistencia, pues no vamos a percibir absolutamente nada, porque es solo volumen, no hay presión. Y segundo, por las características anatómicas de la pared de la vena, ¿no? Que es muy diferente a lo que es la pared de la arteria. Entonces, esas son las diferencias del pulso venoso y el pulso arterial. El pulso arterial es visible y palpable, el pulso venoso es solamente visible, no es palpable. ¿Dónde vamos a evaluar el pulso venoso? Básicamente el pulso venoso lo evaluamos en la vena yugular, ¿no? La yugular interna y la yugular externa. ¿Por qué? Sobre todo del lado derecho. Porque anatómicamente esta vena está prácticamente en dirección o en contacto directo con lo que es la aurícula del lado derecho. Entonces vamos a ir recordando un poquito acá el corazón, ¿no es cierto? El corazón tenemos dos cavidades, son las aurículas, tanto derecha como izquierda, y los ventrículos derecho e izquierdo. Entonces vamos a dividir un lado derecho del corazón y un lado izquierdo del corazón. ¿Qué nos separa la aurícula derecha del ventrículo derecho? Nos separa la válvula tricúspide, ¿no es cierto? ¿Qué nos separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo? La válvula mitral. ¿Qué sale de la aurícula derecha? La arteria pulmonar. Y ahí vamos a encontrar la válvula pulmonar. ¿Qué sale del ventrículo izquierdo? La arteria aorta, y ahí encontramos la válvula aórtica. Entonces, esas son las, digamos así, a grandes rasgos, las estructuras. ¿Qué llega a la aurícula derecha? Va a llegar la vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Qué llega a la aurícula izquierda? Las 4 venas pulmonares, que a pesar de que lleva sangre oxigenada, es vena, ¿no? Son venas. Pero a diferencia, digamos, de la arteria que tiene ahí su válvula, tanto en la vena cava superior y la vena cava inferior que llegan a la aurícula derecha, no va a haber válvulas. Es una comunicación directa entre la vena cava, tanto inferior como con lo que es la aurícula del lado derecho. Pues hay que tomar en cuenta esa situación, ¿no? Ya ubicándonos así anatómicamente, vamos a identificar el pulso venoso en lo que es la vena yugular, que está prácticamente en dirección de lo que es la aurícula derecha, está prácticamente directa, por eso es lo que nos sirve como un barómetro la vena yugular. ¿Cuál es el comportamiento normal de la vena yugular? Eso va a depender de la posición del paciente. No sé si por aquí tengo una foto. Aquí está, esto es lo que quiero, ¿no? Normalmente la vena yugular nos sirve como un barómetro porque va a estar relacionado directamente con lo que es la aurícula del lado derecho. Va a tener un comportamiento especial. Esta vena se va a ingurgitar cuando el paciente está en decúbito dorsal, ¿no? Cuando nosotros nos echamos, la vena automáticamente se ingurgita hasta el tercio superior o tercio medio. Vamos a dividir esta vena en 3 tercios. Tercio superior, medio e inferior. En posición de decúbito dorsal, la vena normalmente se va a ingurgitar casi hasta el tercio superior. Y a medida que el paciente se va incorporando, esta vena se va a ir colapsando.
¿no? Tanto así que cuando el paciente adopta la posición en bipedestación, de pie, pues la vena prácticamente se colapsa. Ese es el comportamiento normal de la vena yugular. Por eso es que para evaluar el pulso venoso, vamos a posicionar a nuestro paciente en decúbito dorsal, completamente echado, sin almohada, sin nada, decúbito dorsal, con el cuello descubierto, y vamos a pedir que, digamos, lateralice un poquito la cabeza al lado contrario para ver con mayor detalle lo que es la vena yugular, ¿no? En este pulso venoso vamos a evaluar ondas de ingurgitación, que son llamadas ondas positivas, y ondas negativas, que son de colapso, ¿no? No sé, pero aquí es un poco difícil, ¿no? Por ahí tengo un video a ver si lo ponemos más adelante. Pero vamos a encontrar ondas que ingurgitan la vena y ondas que colapsan la vena. Las ondas que ingurgitan son ondas positivas y las ondas que colapsan son ondas negativas. Vamos a encontrar, dentro de lo que es el ciclo cardíaco, 3 ondas positivas del pulso venoso y 2 ondas negativas del pulso venoso. ¿Cuáles son las ondas positivas que ingurgitan la vena? Es la onda A minúscula, como dice acá, la onda C minúscula y la onda B, ¿no? Dentilabial minúscula. Cada una tiene su razón de ser. La onda A se llama A minúscula porque esta onda se va a deber a la contracción de la aurícula derecha. A eso se debe. Ahora sí nos vamos a ir al ciclo cardíaco, ¿no? El ciclo cardíaco está dado por el periodo sistólico y diastólico, cuando hablamos o nos referimos a la función ventricular. El ventrículo se contrae, sístole, se relaja, diástole. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando el ventrículo se contrae? Sístole. ¿Qué pasa arriba en la aurícula? Se empieza a llenar de sangre, ¿no es cierto? Se llena de sangre para el siguiente ciclo. Cuando esa aurícula está completamente llena, se abre la válvula y se contrae la aurícula para vaciar la sangre y llenar el ventrículo. Ese es el periodo diastólico. Durante la diástole ventricular, cuando el ventrículo se relaja, pues se tiene que llenar de sangre este ventrículo. ¿Y cómo se va a llenar de sangre? En 2 periodos. El primer periodo, la primera parte de llenado ventricular, se llama el llenado ventricular pasivo. El llenado ventricular pasivo es porque se abre la válvula tricúspide y va a haber un cambio de presiones, una diferencia de presiones, y se va a vaciar directamente la aurícula hacia el lado, hacia lo que es el ventrículo, ¿no? Toda la sangre se vacía porque hay diferencia de presiones. Ese es el llenado, el periodo diastólico pasivo. Pero cuando termina esa parte, esa primera etapa, la aurícula del lado derecho se contrae. Es como si estuviera exprimiendo la sangre para terminar de llenar el ventrículo del lado derecho. Lo mismo ocurre al lado izquierdo, ¿no? Pero en este caso estamos evaluando el lado derecho. Entonces, termina la aurícula derecha de contraerse para terminar de llenar el ventrículo. Pero como entre la aurícula y la vena cava superior e inferior no hay válvula alguna, entonces cuando la aurícula se contrae, parte de esa sangre que está vaciando va a refluir hacia atrás, ¿no? Va a haber un reflujo. Y ese reflujo va a generar una ingurgitación de la vena yugular, produciendo la onda A. De ahí es que nace la onda A del pulso venoso, que se debe a la contracción de la aurícula derecha durante el periodo diastólico, en la etapa de la diástole activa, o sea, cuando el ventrículo se está llenando, en el periodo de llenado diastólico activo, ¿no? Cuando la aurícula se contrae. Esa es la causa y la generación de la onda A, ¿no? De contracción auricular. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Porque si pasamos va a ser más complejo. Hablen ahora o callen para siempre. Bien, creo que todos han entendido. Entonces, esa es la onda A del pulso venoso. Esta onda A es la onda de mayor amplitud. Es la que podemos ver con toda facilidad. Y para eso, estando el paciente echado, incluso podemos utilizar, no está mi linternita, no sé, pero una linterna con luz tangencial nos va a permitir ver con mayor claridad la actividad del pulso venoso y la onda A. La onda A que se debe a la contracción de la aurícula. ¿Cómo reconocemos esa onda A del pulso venoso? Pregunta de examen, por si acaso, ¿no? ¿Cómo reconocemos la onda A del pulso venoso? Primero, la vamos a reconocer porque es la onda de mayor amplitud. La onda de mayor, la más grande que veamos ahí en el pulso venoso, esa es la onda A. Pero para estar más seguros, esta onda A es aquella onda que no coincide con el pulso arterial. Porque la onda A se genera cuando la aurícula se contrae. ¿Y cuándo se contrae la aurícula? Cuando el ventrículo está relajado. En el periodo diastólico ventricular, la aurícula se contrae. Por lo tanto, esa onda A de mayor amplitud que no coincide con el pulso arterial es la onda A del pulso venoso. ¿Está claro?
Entonces, ¿de qué manera vamos a evaluar nosotros el pulso venoso? Posicionamos a nuestro paciente, inclinamos la cabeza, observamos la vena yugular y al mismo tiempo palpamos una arteria periférica, puede ser la arteria radial. Observamos el cuello y palpamos la arteria radial. La onda de mayor amplitud que no coincida con el pulso arterial, esa es la onda A, de que se debe a la contracción de la aurícula durante el periodo diastólico. ¿Está claro hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Por favor, a ver, voy a esperar. ¿Alguien que tenga alguna duda o pregunta? ¿Está Doctor, todo claro? Sí, dime. esto también decía que aumentaba en algunos la presión, ¿no? O sea, de 4 a 6 más o menos. O sea, eso no sé si me podría explicar, doctor. Ya, yo pienso que lo que tú más me estás relacionando acá es la presión venosa central. Eso vamos a ver enseguida. Ahorita estamos hablando del pulso venoso. ¿Cuál es Ya, el está bien. origen de esta onda A, del pulso venoso, que es lo que les acabo de explicar? Es la contracción de la aurícula derecha durante el periodo de diástole ventricular, ¿no? Cuando se contrae. Normalmente es así como debe ocurrir. Pero en ciertas patologías vamos a tener una onda A de mayor amplitud, o sea, mucho más grande que una onda normal. Y ahora, a ver, quiero que activen sus micrófonos, jóvenes, porque les voy a preguntar a todos. El que sepa me responde. ¿Qué patología nos podría dar una onda A de mayor amplitud? Solamente piensen, ubíquense en la parte anatómica. Aquí está el ventrículo, ¿no? Ventrículo derecho. Se contrae el ventrículo, perdón, la aurícula derecha. Se contrae la aurícula, hay reflujo de sangre y genera la onda A. Pero si esa onda A es de mayor amplitud, una onda A en cañón, la llaman así. ¿Qué patología nos podría dar una onda A de mayor amplitud? A ver, ¿quién me puede responder? A ver. Una Una fibrilación insuficiencia auricular, doctor. cardíaca. Una A ver, congestión pulmonar, doctor. bien. Voy a tomar en cuenta tres respuestas. Edema pulmonar. Tres respuestas. Dice una fibrilación auricular, congestión pulmonar, insuficiencia cardíaca. Vamos a analizar. Pucha, no sé si aquí se puede hacer una pizarrita, me hubiera gustado dibujarles, jóvenes, pero bueno. Lo primero dice fibrilación auricular. ¿Qué pasa en la fibrilación auricular? En la fibrilación auricular, la aurícula no se contrae. No se contrae. ¿Por qué? Porque pierde el automatismo, lo que es el seno, es decir, el nodo sinusal, ¿no? Pierde su automatismo y aparecen muchos otros focos ectópicos que nos van a producir contracciones aisladas. Por lo tanto, la aurícula no se contrae enérgicamente, sino tiembla. Eso se llama fibrilación, fibrila, ¿no? Ahí tiembla, como una bolsa de gusanitos. Por lo tanto, si no se contrae, ¿qué onda va a generar? No va a generar ninguna onda. Más bien ahí va a haber ausencia de la onda A. No va a haber onda A porque la aurícula no se contrae. Eso pasa en la fibrilación auricular. Entonces, una causa de ausencia de onda A, ahí está, ya lo han dicho, la fibrilación auricular, una rima muy frecuente. Pero la pregunta era, ¿qué nos podría dar una onda A de mayor amplitud? ¿Qué está debajo de la aurícula derecha? ¿Qué está? ¿Qué estructura, digo? Está la válvula tricuspidia. Cuando la aurícula se contrae, esta válvula normalmente se abre. Por lo tanto, deja pasar toda la sangre y deja vaciar la aurícula. Pero, ¿qué pasa si esta válvula está estenosada? No se abre la válvula. Entonces, la aurícula se contrae, pero no es capaz de vaciar todo. Entonces, va a haber mayor reflujo hacia atrás y va a generar una onda A de mayor amplitud. Entonces, una estenosis de la válvula tricuspidia nos genera una onda A en cañón. Un ejemplo. Otro ejemplo. ¿Qué pasa? Que la valvulita está bien, se abre todo bien, pero el ventrículo está aumentado de tamaño, está hipertrofiado el ventrículo derecho. Entonces, cuando la aurícula quiere vaciarse por la hipertrofia del ventrículo, pues no se va a poder vaciar y va a haber mayor reflujo. Otro ejemplo, ¿qué tal si el pericardio está inflamado? Una pericarditis constrictiva. Va a evitar que la aurícula se contraiga, por lo tanto, va a haber, digamos, mayor reflujo hacia atrás y va a haber una onda en cañón. Entonces, en términos generales, toda patología que impide el vaciamiento de la aurícula derecha nos va a generar una onda A de mayor amplitud. ¿Cuáles van a ser esos? Estenosis de la válvula tricuspidia, hipertrofia ventricular derecha, insuficiencia ventricular derecha, hipertensión pulmonar, yendo más atrás, ¿no es cierto? Estenosis de la válvula pulmonar. Entonces, toda patología, un taponamiento cardíaco,
Toda patología que impida el vaciamiento de la aurícula derecha va a generar una onda A en cañón. ¿Está claro eso, jóvenes? ¿Y, Sí, y doctor. Sí, doctor. qué patología nos va a producir una onda A ausente? La fibrilación auricular, ¿no es cierto? Porque la fibrilación auricular, la aurícula no se contrae. Por lo tanto, si no se contrae, no genera ninguna onda a nivel de la vena yugular. Entonces, ahí está. Por eso es la importancia de esta onda A, ¿no? Bien. Vamos a pasar a la siguiente onda positiva, ¿no? La primera onda positiva, habíamos dicho, es la onda A, que se debe a la contracción de la aurícula derecha. Una vez que se genera la onda A, la aurícula se contrae, ¿no es cierto? Se contrae. ¿Qué va a pasar? Se va a relajar, ¿no? Se va a relajar la onda. Se va a relajar. Entonces, pero al relajarse, se va a cerrar la válvula tricuspidia. La válvula tricuspidia se cierra para que el ventrículo que ya está lleno se contraiga, ¿no es cierto? O sea, para que entre en el periodo de sístole ventricular. La aurícula se relaja y la válvula tricuspidia se va a cerrar para que no haya reflujo. Ese cierre, ese movimiento que hace así la válvula, genera también cierto reflujo hacia atrás, produciendo una pequeña mosquita después de la onda A, una pequeña ondita positiva que a veces es muy difícil poder evaluarla con la simple inspección, ¿no? Y esa representa la onda C del pulso venoso. ¿Y por qué se llama C? Porque se debe al cierre de la válvula tricuspidia. Y eso genera una pequeña mosquita positiva que es muy difícil, digamos, evaluarla. Sí, se puede, pero es bastante complejo. Ojalá cuando hagamos la práctica lo podamos ver. Pero la explicación de la onda C, que es la otra onda positiva, es el cierre de la válvula tricuspidia, cuando ya el ventrículo empieza a contraerse y la onda se relaja, ¿no? O decir, la aurícula se relaja. Entonces, se cierra la válvula y va a haber siempre remanente de sangre, esa sangre va a haber reflujo y va a generar una pequeña onda positiva después de la onda A. Esa es la onda C del pulso venoso. ¿En qué situaciones va a estar ausente la onda C? Cuando hay estenosis o hay insuficiencia de la válvula tricuspidia, ¿no? Una vez que concluye la onda A y la onda C, va a haber un colapso de la vena, ¿no? La onda A es una onda positiva, la onda C es otra onda positiva, y luego va a haber un colapso, la vena se va a colapsar, se va a colapsar. Ese colapso se denomina el descenso X. ¿Y a qué se debe el descenso X? El descenso X se va a dar durante el periodo sistólico ventricular, o sea, se ha cerrado la válvula tricuspidia y el ventrículo se va a contraer para vaciar el ventrículo, ¿no es cierto? Mientras tanto, ¿qué va a pasar con la aurícula? Se va a relajar y al relajarse va a caer las presiones, por lo tanto la vena se va a colapsar. Ese es el descenso X. Es el colapso por la relajación de la aurícula derecha. Se relaja la aurícula, se vacía y se relaja, por lo tanto va a haber un colapso de la vena yugular hasta que se vuelva a llenar, ¿no? ¿Qué pasa después? Viene inmediatamente otra onda positiva, que es la onda B. ¿Qué pasa? Una vez que la aurícula se relaja, pues se va a empezar a llenar otra vez de sangre desde la vena cava superior y la vena cava inferior. Va a empezar a llenarse otra vez de sangre la aurícula del lado derecho. Ese llenado venoso va a generar un reflujo, porque no hay válvulas entre la vena superior, vena cava superior, vena cava inferior y la aurícula, no hay válvulas. Por lo tanto, ese llenado venoso va a generar otra onda que va a refluir y va a producir una onda positiva de menor amplitud que la onda A, de mucha menor amplitud que la onda A, pero sí es positiva, y que se debe al llenado venoso de la aurícula derecha. Ese es el llenado venoso. Cuando el ventrículo se está contrayendo, la aurícula se está cerrando y está empezando a llenar otra vez. Ese llenado venoso genera una onda positiva, que es la onda B del pulso venoso, ¿no? Fíjense, todo esto ocurre en milisegundos, pero tenemos que estudiarlo así paso a paso para que sea comprensible, ¿no? La onda B. ¿Qué pasa una vez de que se llene la aurícula? Se va a tener que abrir la válvula tricuspide para repetir el ciclo. Y al abrirse la válvula tricuspide, pues va a bajar las presiones, la primera etapa del llenado diastólico ventricular, y esa abertura de la válvula tricuspide genera un descenso, un colapso de la vena, que es el descenso Y. Y en este momento se repite nuevamente el ciclo con la onda A siguiente. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda que tengan, por favor, háganmela saber?
¿Podría repetir lo del descenso Y? Pero por supuesto. Habíamos dicho que una vez de que la aurícula se ha relajado, después de que se ha vaciado y todo, está relajada, va a tener que llenarse nuevamente de sangre, ¿no es cierto? Va a llegar sangre desde la vena cava superior y la vena cava inferior a la aurícula del lado derecho. Ese llenado venoso, como no hay válvula entre la vena cava superior e inferior y la aurícula, no hay ninguna válvula, a medida que se va llenando, automáticamente una vez que ya está lleno va a generar un reflujo de sangre hacia la vena yugular, y ese reflujo genera la onda B del pulso venoso, que se llama B porque es por el llenado venoso de la sangre que ocurre en la aurícula derecha. Se va llenando, se llena tanto y va a haber un reflujo hacia la vena yugular generando una onda positiva de menor amplitud que la onda A, y que además esta onda sí coincide con el pulso arterial. Es la forma en la que podemos diferenciar. La onda A del pulso es la de mayor amplitud y que no coincide con el pulso arterial. En cambio, la onda B del pulso es la que de menor amplitud y la que sí coincide con el pulso arterial, porque la onda B se va a generar durante la contracción ventricular, pero se debe al llenado venoso de la aurícula del lado derecho. A eso se debe la onda B. Cuando ya termina de llenarse la aurícula derecha, se va a abrir la válvula tricúspide, para que se llene el ventrículo, y ese vaciamiento de la aurícula va a generar un descenso, un colapso de la vena, que es el descenso Y, ¿no? Ahí está, el descenso Y. ¿Está claro? Ahora sí pudiste más o menos captar. Sí, doctor, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, jóvenes? Por favor, háganmela saber, porque si pasamos va a ser más difícil. ¿No? ¿No hay dudas? No hay, ¿no? Bien, una belleza entonces. Y eso básicamente es el pulso venoso, jóvenes, así de fácil. Y estoy seguro que en el grupo vamos a encontrar a alguno de nuestros compañeros que tenga un pulso venoso muy visible. Teníamos videos filmados de grupos de años atrás donde se veía, pero así como describe el libro, ¿no es cierto? No sé dónde están los videos, ojalá podamos encontrarlos. Bien, aquí está lo que habíamos explicado, ¿no? La onda A, que es la sístole auricular, la onda C, si es de la válvula tricuspidia, la onda B, el llenado venoso de la aurícula, el descenso X, que va a ser la relajación de la aurícula, y el descenso Y, que es la abertura de la válvula tricúspide. Bien. Si no hay más dudas, básicamente eso es lo que podemos interpretar del pulso venoso, ¿no? Entonces, es un examen bastante sencillo, pero que tiene mucha información por detrás, ¿no? Mucha información, y que para nosotros es de gran interpretación a la hora de estar frente al paciente. Vámonos con lo que es la evaluación de la presión venosa central por método clínico. La forma correcta de evaluar la presión venosa central, que es un parámetro hemodinámico, es a través de medios invasivos, cateterismo, ¿no? Se coloca un catéter venoso central y hay unos aparatitos especiales que son como unos tubitos y capilares que están conectados a un sistema de 3 vías y demás. Tiene una llave de paso y tiene unas como perdigoncitos y está gradado en centímetros de agua. Entonces uno va, digamos, conduciendo la solución que va desde el catéter hacia el instrumento y va subiendo el perdigoncito y nos mide el valor de la presión venosa central. Eso es, no sé si aquí hay una foto, creo, ver, vamos a ver. No, no está. Esa es la forma correcta de evaluar la presión venosa central. Pero por método clínico tenemos varios métodos. Aquí vamos a ver uno de ellos, que es el más, digamos, importante, los otros lo van a revisar, y este es el método de Lewis, así se llama, ¿no? El método de Lewis. El método de Lewis es un método clínico de aproximación, no es exacto, que nos sirve para evaluar de forma indirecta la vena yugular, que habíamos visto ya más adelante, que cuando el paciente está en el decúbito dorsal se ingurgita y cuando se va incorporando se va colapsando. La dividimos en 3 y de acuerdo a este comportamiento, cuando el paciente adopta una posición a unos 45 grados, que se llama la posición semi-Fowler, la vena yugular no debería ingurgitarse más allá del tercio medio, tal como vemos acá. Entonces, ese es el sustento, digamos, del método de Lewis. Vamos a posicionar a nuestro paciente echado en la camilla, pero semisentado, en la posición semi-Fowler a 45 grados de la parte horizontal, ¿no? A 45 grados. En esta posición
La vena yugular no debería ingurgitarse más allá del tercio medio, tercio inferior y algo del tercio medio, no más allá. Para la técnica de Lewis, vamos a identificar en primera instancia puntos anatómicos de referencia. Y uno de ellos ya hemos identificado, ¿no? La prominente, que es la séptima vértebra cervical, la fosa espinosa. En este caso, para el método de Lewis, el punto anatómico de referencia es el ángulo esternal de Lewis, que es la unión de la cabeza o el manubrio con el cuerpo del esternón, ¿no? A ver, pálpense aquí, no sé si me ven. Acá, esta sobresaliencia ósea es el ángulo esternal de Lewis, la unión de la cabeza con el cuerpo del esternón. Es un relieve óseo, ¿no? El ángulo esternal de Lewis. Este ángulo esternal de Lewis es un punto de referencia importante, porque en primera instancia se relaciona con la emergencia de la segunda costilla. No nos olvidemos eso, ya vamos a entrar en las siguientes semanas, la subsiguiente semana vamos a entrar a corazón-pulmón, y ahí vamos a retomar este punto. Segunda costilla, se relaciona con la emergencia de la segunda costilla. Segundo, se relaciona con la bifurcación de la tráquea, que se llama la carina, en el plano anterior, ¿no? Bifurcación de la tráquea, la carina. Se relaciona en el plano posterior, aquí es el plano anterior, bifurcación de la carina, de la tráquea, que es la carina, y en el plano posterior se relaciona con la cuarta vértebra dorsal. Entonces no nos olvidemos. Y para este método de Lewis, para el método de Lewis, el ángulo esternal de Lewis se relaciona con la aurícula derecha, que se localiza a 5 centímetros de la aurícula derecha. Sea el paciente gordo, obeso, flaco, chato, alto, lo que sea, este ángulo esternal de Lewis siempre debe estar a 5 centímetros de la aurícula derecha. Esa es la referencia que nos sirve para hacer el método de Lewis. Identificamos el ángulo esternal de Lewis, que está a 5 centímetros de la aurícula derecha, y sobre este ángulo esternal de Lewis, estando el paciente en una posición semifowler, aquí está lo mismo, ¿no? Una posición semifowler, como el dibujo, vamos a hacer uso de dos reglitas, ¿no? Que sean de unos 20 centímetros las dos, que estén gradadas en centímetros, lógicamente, porque esto se mide en centímetros de agua, otras presiones se miden en centímetros de mercurio, pero la presión menor central se mide, perdón, en milímetros de mercurio, pero la presión menor central se mide en centímetros de agua. Entonces, para este método, una de las reglitas la vamos a colocar sobre lo que es el ángulo esternal de Lewis, de forma vertical, ¿no? Aquí, tal como vemos en el dibujo, fíjense, está vertical sobre el ángulo esternal de Lewis, vertical, o si quieren, paralela, ¿no? Paralela al ángulo esternal de Lewis, ahí está. Y la otra reglita la vamos a colocar de forma perpendicular a la primera, como vemos acá, exactamente así. Perpendicular, pero ¿a qué altura? A la altura a la que se está ingurgitando la vena yugular en la posición de 45 grados, que habíamos dicho que no debe ser más allá del tercio medio o el tercio inferior, ¿no es cierto? Entonces, a la altura de esa vena, perdón, a la altura de la ingurgitación de la vena, lo vamos a